cuando la infraestructura sea más destructora, cuando arrase más territorio, cuando sea más cara y sobre todo cuando sea más innecesaria, mejor. Para ellos mejor. Es así, esa es la lógica del poder. Es una lógica irracional, pero es su lógica. Y al servicio de ella se ha montado todo el sistema y toda una caterva de ideólogos, de propagandistas, de periodistas que defienden ese tipo de cosas. Francia es un país así, pues que presumen, por lo menos los dirigentes franceses siempre presumen de estar al frente del progreso, y el tren de alta velocidad empezó siendo construido en Francia. Pues las constructoras importantes son tres: la constructora Alstom, que es la francesa, la Siemens, que es la alemana, y el Talgo, que está asociado a Bombardier, una canadiense, que sería el tercer fabricante de locomotoras. El tren de alta velocidad sería como el emblema unitario de toda clase política y económica dominante. Es el símbolo del poder actual. Y precisamente su gran capacidad destructiva que tiene, el gran impacto, es algo querido y deseado. Es decir, es una manifestación de poder. Es la principal, digamos, la punta de lanza de lo que podríamos llamar progreso salvaje, digamos, actual. Pero en fin, no es la única. Las autopistas, las grandes autopistas son otras, los aeropuertos, los grandes aeropuertos son otros, y los puertos son otros. Todas las clases dominantes, este amasijo político de dirigentes político-financieros, son los que deciden las cosas y son los que han decidido el futuro, sobre todo los demás países, son los que contemplan ya el Estado, las autonomías, el territorio, como algo propiedad, digamos, de sus gestores, de ellos. O sea, el territorio ya ha dejado de ser las ciudades de sus habitantes, son de los que mandan. Exactamente, es así de claro. Un capitalismo que utiliza sobre todo el territorio como fuente principal de acumulación de capital, pues ese es el capitalismo que está, es un capitalismo totalmente depredador. En el lenguaje se dice que es el progreso, pero en realidad es el turismo. Aquí en Galicia significará el turismo, más turistas. Construcción inmobiliaria, destrucción de costas, despoblación del campo, vertederos, cementeras, explotaciones de minas al aire libre, incineradoras. O sea, todo esto del campo, una vez se vaya expulsando a los campesinos, a los habitantes de él, cosa que Galicia constituye, dijésemos, una excepción. Te sales ya al lado a León y ves lo que es un páramo auténtico, ves lo que es un campo despoblado. Casi toda España lo está. Es decir, está prácticamente despoblada. Hay zonas en que todavía se aguanta y son esas zonas en las que se aguanta en que la destrucción del territorio crea conflictos. Quizás los más antiguos sean los propios de aquí, de Galicia. Y yo defiendo siempre las luchas territoriales hoy en día son las que tienen mayor contenido social y las que marcarían la pauta de esclarecerse, clarificarse y soportar las manipulaciones que sufren hoy en día por los partidos, por las asociaciones. El automóvil facilita la transformación de lo que antes eran ciudades en enormes amasijos de edificios sin ningún tipo de vida social, que es lo que los técnicos, un antiguo técnico, primero de todos, Patrick Gethges, que estudió el problema, les llamó conurbaciones, es el uso que yo les doy. Cuando las conurbaciones son grandes ya se llaman metrópolis, o sistemas urbanos, o áreas metropolitanas, una economía que para ser viable necesite concentrar la población en un área reducida de espacio y que todo el resto sea puro paisaje o puro territorio para explotar, para trazar infraestructuras y para dedicarlo a urbanizaciones o a industrias contaminantes. Bueno, eso es el futuro que le espera a Galicia, que le espera a Asturias, que le espera a Cantabria, que le espera a todos los países.
El TAF significa la comunicación más directa entre dos conurbaciones separadas por un máximo de 500 kilómetros. Un país en una gran conurbación central, que es Madrid, una especie de pulpo gigantesco, que irradie hacia otras conurbaciones, algunas más cercanas, otras más alejadas. Hay sobre todo, y además se utilizan los ecologistas para eso, para hacer propaganda, porque dicen que el TAF es un tren sostenible, según ellos. Hay proyectos de TAF por el Cantábrico y TAF por el Mediterráneo. Es decir, el Mediterráneo es lógico, porque el Mediterráneo existe como una conurbación lineal. Desde Murcia hasta la frontera francesa es una sola ciudad. Está todo enganchado. Cantábrico no está, pero es igual. O sea, la idea de hacer un TAF en el Cantábrico ya implica lo que quieren hacer. Es decir, también una especie de ciudad costera. Destruir todo lo que haya de costa. Pero en fin, esto es difícil con la población que se tiene y con la capacidad de dinero que se dispone. Y gracias a esto estos planes se frenarán. Sería un poco un almacén de jubilados, para los que quieren calor, la costa mediterránea, para los que quieren mejor una temperatura, digamos, más suave, pues la costa norte, costa cantábrica y gallega. No, lo digo, esas son las palabras. Somos el objeto del deseo de los jubilados europeos. Por eso eso de nueva imagen, nueva cultura del territorio. Es decir, para destruirla necesitan a la gente acostumbrarse a esa destrucción, y a eso llaman nueva cultura del territorio. El AVE en Galicia es bastante irreal, bastante surreal, y por eso tiene un lado más político que económico, porque aparte de la cantidad de destrucciones que da, no llegará a partir de Padornelos o Padomelos, no sé cómo se llama, la entrada del AVE. A partir de ese punto, estos son túneles, terraplenes y puentes, o sea que llegará a una velocidad de 170 o 160 kilómetros por hora. Es decir, una velocidad no competitiva. El AVE hoy en día, la velocidad media son de 250, 270. Y las puntas máximas son de más de 300 kilómetros por hora. Es para competir con el avión. Bien, pues este tipo de AVE no funcionará. Funcionará a lo mejor hasta León o hasta Ponferrada, pero a partir de ahí ya no. De que eso no significa, las infraestructuras significan simplemente que el capitalismo internacional está actuando, está transformando el territorio y está adaptando ese territorio a sus propias necesidades. O sea, a las necesidades, digamos, de los flujos financieros mundiales. Si el TAF no se convierte, o la defensa del territorio no se convierte en la defensa de un estilo de vida exterior al capitalismo, por lo tanto en una lucha anticapitalista, tiene la batalla perdida. Apenas podrá ganar la batalla. De todas formas perderá la guerra, ¿no? Es decir, podrá igual ganar alguna batalla local, impedir que se cobre, yo qué sé, un peaje en una determinada autopista, algún detalle de estos, pero no perderá la guerra.